Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de los ángulos en una circunferencia. Específicamente vamos a hablar de tres tipos de ángulos. El primero es el ángulo central. Los ángulos centrales en una circunferencia. Otro tipo es el ángulo inscrito. Y por último vamos a hablar del ángulo semi-inscrito. Bien, el primero de ellos, el ángulo central, se caracteriza porque su vértice se encuentra en el centro de la circunferencia. Esta es una circunferencia y este es su centro. Pues le vamos a llamar O, pero podemos llamarle de cualquier forma. Su vértice va a estar en el centro de la circunferencia y sus lados van a ser 2 radios, ¿ok? O bien los rayos que forman los lados pudieran prolongarse, obviamente, como la definición de lo que es un rayo, pueden prolongarse, pero van a contener, estos rayos van a contener a 2 radios de la circunferencia. Si estos rayos pasan por el punto A y por el punto B, o sea, forman aquí un arco AB. El arco AB lo podemos escribir de esta forma. El arco AB, vean que pues tenemos el vértice está en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios, o bien sus lados contienen a los 2 radios, contienen a 2 radios. Entonces este es un ángulo central y podemos llamarle de la siguiente forma, aprovechando que tiene estos nombres aquí. El ángulo central lo podemos escribir con el símbolo de ángulo, así, ángulo AOB, el ángulo AOB. Vean que la letra O, que es la del vértice, la colocamos en medio de las tres letras, ¿ok? AOB, o bien pudiéramos llamarle BOA. Es el mismo ángulo, ese es el ángulo central. Tiene su vértice en el origen y sus lados contienen a 2 radios de la circunferencia. Otro tipo de ángulo, dijimos, pues es el ángulo inscrito. Este ángulo inscrito en una circunferencia, pues va a ser aquel que tenga su vértice sobre la circunferencia en algún punto que esté sobre la curva que es la circunferencia. Aquí va a tener el vértice y sus 2 lados van a ser 2 rectas secantes, ¿ok? Esta es una y esta es otra. Bien, si estas rectas secantes pasan por el punto, vamos a llamarle A, el vértice está en el punto B y luego también la otra secante pasa por el punto C, ¿ok? En este caso, a este ángulo inscrito le podemos llamar ángulo ABC. O también pudiéramos llamarle CBA. ¿Ok? Noten que otra vez en medio de las 3 letras ponemos la letra B, la letra del medio es la letra B, que es la que nos identifica al vértice de ese ángulo. Y por último, otro ángulo en la circunferencia es el ángulo semi-inscrito. ¿Cuál es la característica del ángulo semi-inscrito? Pues su vértice, en el ángulo semi-inscrito, el vértice también está en un punto de la circunferencia, pero sus lados son una tangente, o sea, una curva que apenas toca la circunferencia en ese punto, y una secante. ¿Ok? Entonces este ángulo que está aquí, este viene siendo el ángulo semi-inscrito. Está formado por una recta tangente a la circunferencia y una recta secante a la circunferencia. Y su vértice obviamente está sobre la circunferencia. Si a estos puntos les llamamos, vamos a decir que esta tangente pasa por otro punto al que le vamos a llamar A. Al vértice le vamos a llamar B y a este otro punto por donde pasa la secante le vamos a llamar C. Vean que aquí se forma también un arco BC, ¿okay? Pero el ángulo
semi-inscrito, en este caso, con estas letras por donde pasa, por esos puntos a los que les llamamos ABC, por donde pasan la tangente y la secante que forman a este ángulo semi-inscrito, pues se va a llamar ángulo ABC. ABC, y otra vez noten que en el medio ponemos la letra que nos representa al vértice de ese ángulo. Pudiéramos llamarle también otra vez CBA. Bien, esos son los tres ángulos que podemos encontrar y que podemos trazar en una circunferencia. Pero aquí lo interesante, por decirle de algún modo, es que hay una relación o hay varias relaciones entre estos ángulos. Vamos a analizar estas relaciones. Primero, la primera relación vamos a establecer entre los ángulos inscritos y los ángulos centrales. La primera relación, vamos a enumerarlo para darle un orden. Decimos que la medida de un ángulo inscrito, la medida de un ángulo inscrito es la mitad. Estamos hablando de ángulos inscritos en una circunferencia, ¿ok? La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es la mitad de la medida de un ángulo central que subtiende un arco igual. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un ángulo central que pasa o que contiene, que subtiende, dice la palabra, ¿sí? Que comprende a este arco, le vamos a poner aquí A y B, a estos dos puntos, y a este le vamos a llamar O, ¿ok? Tengo este ángulo central y tengo un ángulo inscrito que también pasan sus lados por esos mismos dos puntos, o sea, que subtienden a arcos iguales. La propiedad esta me dice que el ángulo inscrito, le voy a llamar alfa, va a medir la mitad de lo que mida el ángulo central, le voy a llamar beta. O sea, alfa va a ser igual a beta entre 2, por esta propiedad. Es una relación que hay entre ángulos inscritos y ángulos centrales que contienen, que comprenden, que subtienden, dice ahí, arcos iguales. Bien, el ángulo inscrito va a medir la mitad de lo que mida el ángulo central que subtiende un arco igual. Esa es la primera propiedad, o la primera relación, ¿ok? Segunda relación. Voy a borrar esto. Falta de espacio, ¿no? Segunda relación. Los ángulos inscritos, en una circunferencia. Vamos a poner de aquí los ángulos inscritos en una circunferencia que cortan arcos iguales son iguales. Son iguales. A ver, los arcos inscritos que cortan arcos iguales son iguales. Quiere decir que en una circunferencia, si yo tengo un ángulo inscrito que pasa por este punto A y por este punto B, ¿ok? Este ángulo le voy a llamar alfa, ¿sí? Pero tengo otro ángulo inscrito que tiene su vértice por acá en este otro punto, sin embargo pasa por estos mismos dos puntos A y B, le voy a llamar a ese ángulo beta,
Lo que dice esta propiedad es que el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. ¿Por qué? Porque cortan arcos iguales. Vean que este arco AB es el mismo arco para el ángulo alfa que para el ángulo beta. Por lo tanto, los dos ángulos inscritos también son iguales, porque cortan arcos iguales. Bien, una tercera propiedad, los ángulos inscritos en una semicircunferencia, circunferencia miden 90 grados. ¿Cómo está eso? Pues tenemos aquí una circunferencia, un ángulo inscrito, por ejemplo, que parte, vamos a decir que este sea su vértice. Voy a trazar una semicircunferencia. Una semicircunferencia es un arco que sus extremos son nada más y nada menos que los extremos del diámetro, ¿ok? Por ejemplo, si este es el diámetro, quiere decir que estos son sus extremos, A y B. Entonces, el ángulo inscrito en una semicircunferencia sería, si sale de aquí, si este es su vértice, entonces este sería uno de sus lados y este sería el otro de sus lados. Y el ángulo inscrito sería este de aquí. Este ángulo inscrito siempre va a medir 90 grados. ¿Ok? Si vemos, por ejemplo, otra situación, vamos a decir que este es el diámetro, ¿sí? Entonces, cualquier ángulo inscrito, por ejemplo, que tenga su vértice aquí, vean que este va a ser un lado, este va a ser el otro lado, y aquí va a tener siempre 90 grados. Eso es lo que dice esa tercera propiedad. Ángulos inscritos en una semicircunferencia miden 90 grados. Vamos a ver otra propiedad, pero ahora de los ángulos semi-inscritos. Bien, esta es muy parecida a la primera propiedad. Un ángulo semi-inscrito, mide la mitad de un ángulo central. Que subtiende igual arco. Es muy parecida a la primera, a la de los ángulos inscritos, que mide la mitad que el ángulo central que subtiende igual arco. Es lo mismo, Tenemos un ángulo central. Vamos a decir que tenemos este ángulo central, ¿ok? Pasa por el punto A, por el punto B, y su vértice está en el punto O, que es el centro de la circunferencia. Bien, si yo trazo un ángulo semi-inscrito, recuerden que un ángulo semi-inscrito toca un solo punto de la circunferencia. Entonces voy a hacer lo que pase por este punto A que pusimos acá. Entonces sería su tangente, ¿sí? La tangente de ese ángulo sería esta recta, ¿ok? Y la secante, el otro lado de este ángulo, tendría que pasar por este punto B. Por lo tanto, sería algo así. ¿Ok? Entonces lo prolongamos. ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Que la medida del ángulo semi-inscrito, que sería este ángulo, lo voy a llamar alfa, va a medir la mitad de lo que mide el ángulo central, que le voy a llamar beta. El ángulo central que van a tener el mismo arco. Vean que el arco es el mismo del punto A al punto B.
Por lo tanto, puedo simplificar esto diciendo que alfa va a ser igual a beta entre 2. Por la propiedad esa que enumeramos como la 4. Un ángulo semiinscrito mide la mitad de un ángulo central que subtiende igual arco. Vamos a ver la propiedad 5, muy específica, de los ángulos semiinscritos. La última de las propiedades que vamos a comentar dice que un ángulo semiinscrito con uno de sus lados, vamos a decir que tiene un lado que contiene al diámetro, mide 90 grados. A ver, ¿cómo es esa situación? Un ángulo semiinscrito. A ver, tengo una circunferencia, aquí está su centro. Es un ángulo semiinscrito, o sea que pasa por un punto. Vamos a decir que pasa por este punto, ¿ok? Entonces aquí tengo yo una recta tangente que pasa por este punto. Bien, pero si este ángulo tiene un lado que contiene al diámetro, entonces el diámetro, vean que el diámetro está, si aquí está el centro, bueno, pues el diámetro está aquí, ¿sí? Entonces, este es un lado, la tangente, la recta tangente, esta es uno de los lados de ese ángulo. El otro lado es el diámetro, o contiene al diámetro, se puede prolongar. Entonces, este ángulo semiinscrito va a medir 90 grados. Es lo que nos dice esa quinta propiedad. Bien. Vamos a pasar a hacer unos ejercicios para que nos quede esto bien claro. Para aplicar estas propiedades, a ver, si tengo esto, consideren que es una circunferencia, ustedes apliquen ahí su imaginación. Esta es una circunferencia, tengo un ángulo central aquí, vamos a decir que ese ángulo mide 80 grados, ¿ok? Y tengo un ángulo inscrito por acá que pasa por esos mismos dos puntos, ¿ok? Son ángulos que subtienden un mismo arco, un arco igual. Por lo tanto, este ángulo alfa va a medir, según la primera de las propiedades que analizamos, este ángulo inscrito va a medir la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco que este ángulo. Por lo tanto, va a medir 80 grados entre 2. O sea, alfa va a ser igual a 40 grados. ¿Sí? Si tuviéramos otro ángulo por acá, que sea este su vértice, pero que también va a tener los mismos puntos como extremos de ese mismo arco, le puedo llamar a este ángulo beta. Entonces beta va a ser también igual a 80 grados entre 2, porque beta también es un ángulo, en este caso también es un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco que este ángulo central de 80. Por lo tanto, ese ángulo también va a medir 40 grados. Bien, otro ejercicio donde sigamos aplicando estas propiedades. Vamos a considerar una circunferencia. Aquí trazamos un diámetro, consideren que es el diámetro, y tengo aquí un ángulo, bueno, el centro. Aquí se forma, vamos a decir que este es el mismo arco para este ángulo que para este ángulo. A ese ángulo le vamos a dar un valor de 30 grados, ¿ok? 30 grados. Y la pregunta es cuánto mide este ángulo central, el ángulo alfa, que va a ser el ángulo central. Pues, si se fijan, este es un ángulo inscrito, tiene este arco, mide 30 grados. Y este es el ángulo central, alfa, que tiene el mismo arco que el ángulo inscrito de 30 grados. Por lo tanto,
aplicando la misma propiedad, alfa va a ser igual a 30 grados, pero ahora multiplicada por 2. ¿Por qué? Porque el ángulo inscrito mide la mitad que el ángulo central, que tiene el mismo arco. Por lo tanto, el ángulo central mide el doble que ese ángulo inscrito. Entonces, alfa es igual a 60 grados. Otro ejercicio. Vamos a considerar esa circunferencia. Y vamos a trazar una tangente aquí para formar un ángulo semi-inscrito. Este ángulo semi-inscrito le vamos a llamar alfa, que es lo que nos van a pedir que determinemos, y vamos a trazar desde este punto por donde pasa, voy a trazar un diámetro hasta este otro punto, y voy a trazar también aquí un ángulo de 30 grados. Vamos a ponerle, sí, 30 grados. Bien, a ver, nos piden que determinemos alfa y me dan este ángulo inscrito. Yo no tengo ninguna relación entre ángulos inscritos y ángulos semi-inscritos, porque alfa es un ángulo semi-inscrito y este ángulo conocido es un ángulo inscrito. Entonces, yo puedo pasar de este ángulo de 30 grados, yo puedo pasar al ángulo central. Este es un ángulo inscrito, entonces yo puedo pasar a este ángulo central, al que le voy a llamar beta. Yo sé que si tienen el mismo arco, el ángulo inscrito y el ángulo central, entonces el ángulo central mide el doble que el ángulo inscrito, por lo tanto, el ángulo central mide 60. Y la propiedad, propiedad que sí tenemos es la que dice que el ángulo semi-inscrito que contiene el mismo arco que el ángulo central va a medir la mitad que el ángulo central. Por lo tanto, el ángulo alfa va a medir la mitad de lo que mide beta, el ángulo central, o sea, 60 grados entre 2. Por lo tanto, el ángulo semi-inscrito mide 30 grados. ¿Sí? No tenemos esa propiedad de manera directa de que un ángulo inscrito y un ángulo semi-inscrito miden lo mismo si contienen el mismo arco. Pero es verdad, si es verdad esa propiedad, podríamos agregarla. Dos ángulos, un ángulo inscrito y un ángulo semi-inscrito, van a medir lo mismo si contienen el mismo arco.